Hola, buenas noches. Noche de lunes a martes, noche de 28 a 29 de noviembre. Mañana estaremos nuevamente en Madrid. Hoy vamos a hacer un programa un poco diferente. Incluso verán que en el orden vamos a cambiar un poco las pautas. Creemos que es importante a veces trasladar lo que hacemos en este canal, trasladarlo un poco a la política real, es decir, intentar que desde la política, que saben que nos escuchan más de uno, más de dos y más de unos cuantos, intentar generar cierto aire, digamos, de innovación, cierto aire de pensamiento que a veces parece que no tienen muy claro. Vamos a empezar hoy hablando, curiosamente, de algo que nosotros creemos que es fundamental en la política, que es pensar y generar confianza. Y en ese orden vamos a empezar hablando hoy del Partido Popular, luego nos iremos hablar de Podemos, fíjese un poco todo al revés, donde la clave, creemos que son la clave de lo que puede suceder en el PSOE, luego nos iremos a hablar del Partido Socialista y de la historia donde quiere figurar el señor Sánchez, ya lo estamos reduciendo a una parte menor. Luego nos iremos a hablar de Puigdemont, que a pesar de esos deseos de algunos de que nos venga a saludar a los ratoncitos y todos esos que le están esperando con la banderita catalana en la cárcel, parece que no quiere volver y sabe que su salida es obviamente criticar a Esquerra Republicana diciendo que están contra la independencia. En fin, seamos sinceros, allí nadie ha estado a favor de la independencia, lo único que han estado a favor es de generar dinero para vivir mejor, pero bueno, cada uno interprete lo que quiera. Luego nos iremos a hablar de la realidad de la crisis económica, de ese incremento en los concursos de acreedores de un 80%, a esa desastrosa economía que parece que nos están empezando a sacar por delante. Y finalmente nos iremos a la respuesta, de momento, oficial del gobierno de China a las manifestaciones en China. Parece que no van a dejar pasar ni una y vamos a ver hasta qué punto podemos volver a conocer o no una revolución en países que funcionan, aunque alguno no lo crea, socialmente ciertamente bien. Somos de los que pensamos que la revolución es de concepto, pero a lo mejor es un concepto que tenemos equivocado. Funcionan cuando un país va realmente mal. Hablamos de las últimas revoluciones prácticamente que hemos visto en los últimos tiempos, en los últimos casi decenios, podemos hablar de la de Irán, por decir, de las más conocidas, y anteriormente son siempre la revolución, ya nos vamos mucho más atrás, la revolución rusa, o ya no hablamos de la revolución francesa. Son momentos donde la dificultad de los ciudadanos hacen que se produzca la revolución. Cuando las cosas van meridianamente bien, sobre todo en comparación con los últimos 20 años, parece difícil que se acepten cierto tipo de cambios. Si les parece, empezamos hoy este programa más reflexivo. Y empezamos con un concepto que creemos que en política debería estar al día y creemos que no lo está. Parece que estamos delante de esa política de los números, esa política donde haces acuerdos, especialista por cierto en esto el señor Sánchez, para sumar, y donde importa bien poco la realidad de la gente, los conceptos. Hacer pensar incluso a los ciudadanos parece que no es la primera labor de los políticos. Los políticos están preocupados realmente, y hay que decirlo así, en su mayoría obviamente, por simplemente conseguir la suma adecuada para poder gobernar. No están pensando en plantear conceptos, no están pensando en pensar incluso en la sociedad como será de aquí a unos años. Fíjense que hoy el señor Escrivá está planteando lo de alargar las pensiones, el plazo de cálculo de las pensiones, que decimos, hombre, pues no sé, de aquí 30 años algunos estaremos más muertos que vivos. Otro dirá, no, es que eso es planificar, sí, pero claro, primero quizá habría que pensar si va a llegar el sistema tal como está a ese momento. Y creemos que es interesante, como intentamos, no sabemos si lo logramos, hacer cosas como este canal, es decir, que la gente acabe pensando y decidiendo por ellos mismos, dar la libertad a la gente de que acabe decidiendo qué quieren hacer. Y en la política, pensamos que cuando juegas a números, como están haciendo PSOE y PP fundamentalmente, el resto también, pero vamos a hablar de los dos partidos mayoritarios, pues lo que acabas es desnaturalizando la propia esencia de la política, el fin de la política, que es servir a los ciudadanos. Y al final te das cuenta, por ejemplo, en el caso del PP, que su gran preocupación ahora no es usted, nosotros o quien sea. No, su gran preocupación es cómo chupar los votos que va a perder Ciudadanos. Y fíjense,
Aquí hay un detalle importante. No quieren generar confianza en otros votantes. No quieren generar confianza porque consideran que está todo tan dividido que no vale la pena y solo quieren arrastrar a los que consideran que están de su lado. Aquello de funcionar por departamentos estancos, vamos a decirlo así, como si fueran aquello de los contenedores de los barcos, es decir, ahí entra todo lo mío y en el otro, oiga, que está cerrado y precintado, ahí no vamos a hacer nada. Y ahí nosotros es donde, sinceramente, de concepto, estaríamos en un concepto bastante diferente a la actual dinámica, digamos, del Partido Popular de Feijóo. Ellos juegan a los números. Ojo, que nos parece un razonamiento, puede ser hasta inteligente, no lo vamos a negar, y seguramente les va a dar la victoria. Pero algunos pensamos que la política ha de ser un poquito más. Ha de ser un poquito más arriesgada, vamos a decirle así. Ha de pensar no solo en convencer, que es una frase que hemos utilizado mucho en este canal, a los potenciales votantes, sino en generar confianza a aquellos que no lo son. A nosotros en este canal, y vamos a referirnos solo a nosotros, una de las cosas que siempre nos ha hecho mucha gracia, vamos a decirlo así de claro, es que hemos conseguido que gente que no piense como nosotros, seamos sinceros, y lo saben ustedes, en este canal hay mucho votante de partidos que no piensa como nosotros, pero que generamos, no sabemos si con el discurso, con el análisis, la confianza suficiente para saber que podemos aportar algo para que ellos acaben decidiendo lo que quieran. Y obviamente si uno luego escucharnos considera que lo mejor es votar al Partido Socialista, al Partido Popular, a Vox, a Ciudadanos, bueno, a Ciudadanos no creo que quede nadie, pero bueno, a Podemos, etcétera, pues obviamente es libre, más faltaría de hacerlo, pero hay que dirigirse a todo el conjunto de los ciudadanos para que los ciudadanos tengan esa capacidad de escuchar todo y luego decidir lo que les gusta más o menos, ya desde el mundo de las ideas, obviamente, o desde el mundo de la realidad. Ahí cada uno obviamente es libre. Y la sensación cada vez más constante es que el Partido Popular de Feijóo está más centrado en solo convencer, en este caso a los votantes de Ciudadanos, para que se vengan con ellos. Oye chicos, veniros. A los que han estado en política, obviamente, ofreciéndoles cosas, que esto es lo más triste, y a los que simplemente, según ellos, votan, ofreciéndoles un futuro, entre comillas, mejor. Y nosotros pensamos que no hay que dirigirse, digamos, al votante. Sabemos que es un discurso que dentro incluso de la política puede alguno no entender. Bueno, en la política habría muchos que no lo entienden, pues tampoco son seres de luz, vamos a decirlo así de claro. Pero pensamos que lo que debería hacer un político es despreocuparse, con todo el respeto de los números, y preocuparse más de servir a los ciudadanos. Oiga, que al final esto va de lo que va. La política está para estar al servicio de todos, no para estar como una parte de tu vida fundamental de la que necesitas vivir y de la que te agarras como si fueras una garrapata. Y en ese aspecto creemos que es importante, obviamente, no estar tan centrado en los números, sino en el mundo de las ideas y del pensamiento. Sabemos que es una idea que a mucho político le diría, no, porque eso es ser irreal, es vivir en los mundos de Yuppie. ¿No? Si tú te centras en los problemas reales de la gente, seguramente no estás en los mundos de Yuppie, estás simplemente preocupándote por cosas nuevas. Y si les generas temas para reflexionar, pues la gente se anima con la política. Hoy ha pasado una de esas cosas curiosas. Tenemos a la pseudocandidata del Partido Popular, a la señora Ayuso, donde plantea que sería interesante una unión ibérica. Un tema que seguramente ningún político fuera de ella se atrevería a plantear. Creemos sinceramente que esta es una idea de Miguel Ángel Rodríguez, vamos a decirlo así de claro, porque es una idea disruptiva, que podríamos decir, que hace al electorado pensar, sea, y aquí es donde viene la clave, del partido que sea. No es todo dar comida a los tuyos, sino es generar debate y generar ideas interesantes en todos lados. Porque fíjense, si nosotros hablamos de algún tema,
pues parece que solo quede referido a unos o a otros. Pero si hablamos de temas generales, por ejemplo, ¿qué podrían pensar los ciudadanos de llegar en un futuro a un acuerdo? Obviamente la Unión Ibérica también pintaría Andorra, pero consideramos que no estamos hablando de Andorra, con Portugal, llegar a un tipo de acuerdo incluso dentro de la Unión Europea para reforzar todavía más la alianza entre los dos países. En un mundo donde hemos dicho, y aquí insistimos mucho en este canal, que Europa es el futuro, pero sobre todo por el concepto de unión y de fusionar culturas diversas con la riqueza de cada una de ellas, pues podría ser un movimiento interesante apostar, por ejemplo, por Portugal, apostar por algún tipo de unión entre ambos, que harían reflexionar a los ciudadanos, sean de un lado o de otro. Que luego sale o no sale, eso a veces es lo de menos. Pero ¿por qué la clase política no se anima a hacer pensar a los ciudadanos? Es una reflexión que deberían hacer más de uno. Del equipo de Feijóo, por ejemplo. Quizá deberían empezar a pensar que solo preocuparse de los números, solo preocuparse de generar riqueza, vamos a llamarle así, a los suyos, no preocuparse de generar confianza a votantes del propio PSOE, del propio Podemos. ¿O es que alguien se piensa que los votantes de Podemos van con dos cuernos en la cabeza y un rabo largo? Aquí no hablamos de Pablo Iglesias, obviamente, no se me cachondeen, ¿eh? ¿Que son diablos? Hombre, pues no. Pues son gente que vota a Podemos porque considera que es la mejor opción. Luego hay los atravesados, vamos a decirlo así de claro. Pero fíjense que el movimiento de votantes, los fieles al final, son los que son en este país, que son habitualmente los votantes del Partido Comunista, digámoslo así de claro, de toda la vida, que no los mueve ni Dios, los votantes del Partido Socialista, que no los mueve ni Dios, que tienen ese tope, y esos votantes seguramente del Partido Popular y de partidos nacionalistas que tampoco parece que sean movibles. Eso es la teoría. Pero ustedes se acuerdan, seguramente hace, pues tampoco tanto tiempo, ¿qué podemos hablar? ¿15 años? ¿20 años? De que los votantes en Cataluña de Convergencia y Unió eran intocables. Ganaba sí, ganaba sí, ganaba sí, ganaba sí. Metías a la cabra de la legión de candidato de Convergencia y Unión y ganaba. Bueno, metieron a Artur Mas y fue ahí, ganó, pero no consiguió gobernar. Pero bueno, imagínense, como la cabra de la legión, pero sin el rabito. Imagínense a Artur Mas. No se imaginen malas cosas. Lo de la secretaria se ve que no era solo cosa de Pujol. Pero bueno, la cuestión, importancia, es que al final, si tú consigues generar confianza en el votante, consigues hacerle ilusionar con un proyecto, ojo, ¿por qué no te van a cambiar unos u otros? Porque fíjense el detalle. ¿Alguien se cree de verdad que la suma, por poner un ejemplo claro, de los votos máximos que tiene Ayuso, o que tuvo en su momento Esperanza Aguirre, por decir alguien, o incluso Gallardón, venían todos del centro derecha? ¿Alguien se cree, por poner un ejemplo más reciente, que la victoria de Inés Arrimadas, sí, hubo un día que ganó, en las elecciones catalanas era solo de votantes que podríamos denominar del espectro de Ciudadanos? ¿O es más, se creen que no había votantes catalanistas en esas elecciones que votaron a favor de Inés Arrimadas porque no querían la radicalidad de los otros? Y esa es la realidad. Si tú generas confianza en el votante, explicándole las cosas, siendo transparente, intentando demostrar que aunque no piense como tú, aunque no tenga tus ideas de base, puedes generarle la confianza de que tú lo vas a hacer bien y vas a hacer ecuánime. Vas a romper ese binomio, esa bipolaridad que cada vez parece más obvia en la sociedad española, que eres blanco o negro. Si consigues romper
esa tendencia que están apostando unos y otros, seguramente podrás abrazar a algunos votantes que jamás te hubieran votado si te vas a la radicalidad de pensar que solo los tuyos valen. Decía hoy el PP, un líder del PP, sobre las manifestaciones de Vox de estos días, que ellos lo que quieren llenar son las urnas, no las calles. El concepto es obvio y, miren, en esto vamos a estar de acuerdo con la frase. Pero es obvio que llenar las urnas, y aquí es donde creemos que el Partido Popular de Feijóo parece que no acaba de entender, no solo se llenan convenciendo a los votantes, sino también generando confianza a los hipotéticos votantes. Porque al final, lo que queremos todos es que las cosas funcionen bien, seamos sinceros. Vamos a poner un ejemplo futbolero, ya que estamos en época de mundial. ¿Ustedes qué quieren? A los que les gusta el fútbol, obviamente, a los que no les gusta el fútbol les importará un huevo. ¿Qué quieren? ¿Que la selección gane el mundial o que el seleccionador fuera otro? Creo que la respuesta es obvia, que nos puede caer mejor o peor, podemos tener todos nuestra opinión sobre el seleccionador, pero si gana el mundial es lo que todos desean. Pásenlo a modelo de país. ¿Ustedes qué quieren? ¿Que gobiernen los suyos o que el país vaya bien? Y aquí fíjense que hablamos de los suyos. Nos da igual que se llame Sánchez, que se llame Feijóo, que se llame Pablo Iglesias, aquí hemos tirado de ironía, que se llame Abascal, aquí también tiramos de ironía. Ustedes lo que quieren es que el país funcione bien. Les da igual quién gobierne. Si aplica, obviamente, una forma de generar confianza a aquellos que están más próximos a sus ideas y respeta, obviamente, a aquellos que no están en sus ideas. ¿Alguno le podría decir hacer juegos malabares? Seguramente. Pero al final, recuerden aquella frase que hemos citado en muchas ocasiones de Nietzsche, vamos a tirar un poco de filosofía ahora, que al final vamos caminando por una cuerda, por un alambre, y es muy fácil caerte, y lo difícil es llegar al final manteniendo el equilibrio. Y estarán todos de acuerdo, supongo, que en el siglo XXI no hay muchas políticas diferenciadas entre un partido y otro, sobre todo cuando estás englobado en una Unión Europea. Y los detalles son los que te hacen perder. Y está claro que el Partido Socialista, en este caso de la mano de Pedro Sánchez, lo que hace es mandar a una distancia sideral a aquellos que no piensan como ellos, no intentan aproximarse a aquellos que no piensan como ellos, y ojo, no estamos hablando de ser moderados, que es lo que podría pensar el señor Feijóo, porque tú tienes que tener la fuerza suficiente para aglutinar a los tuyos, pero para no despistar un poco a otros. Decíamos, en este canal, pues nos escucha gente que nos acordamos, que empezamos hablando con ellos a chillidos. Vamos a ser un poco prácticos, no eran chillidos, pero poco nos faltó. Y oiga, y entendemos que la gente está cómoda, porque al final, fíjense, ¿cuál es la diferencia? Que aquí ni permitimos soflamas, lo saben quienes están por el chat, ni permitimos que nadie diga que yo voto a este, yo voto al otro, ni nosotros mismos. Ni intentamos convencer a nadie de que es mejor una cosa que otra. Oiga, que no le gusta el canal, que se vaya. Miren qué difícil es. Y eso al final, creemos algunos que se llama intentar vivir relajado, intentar vivir no del encontronazo, sino del diálogo. Y eso, parece que los políticos actuales están ansiosos unos por gobernar y otros porque no les quiten de gobernar. Y eso al final les genera una ansiedad que no acaban de poder con ella. Y lo vemos en la realidad en los partidos, digamos, más nuevos. Obviamente no hablamos de Ciudadanos, que ya casi está en la historia. Ya hablamos obviamente de Vox. Hablamos de Podemos, el partido solamente más joven de la democracia actual de España, que se está convirtiendo en la clave del fin del PSOE. Porque fíjense, parece que el PSOE domina a Podemos, pero es la decisión de Podemos la que va a llevar a un lado u otro al gobierno.
El gobierno apoya, recordemos, a Yolanda Díaz, mientras que Podemos, de la mano dura, porque hay que decirlo así de claro, se han filtrado también informaciones sobre cómo gestiona Pablo Iglesias los ataques, por ejemplo, en redes, toda la violencia que utiliza. Eso no es violencia política, vamos a ser claros. Eso es una organización criminal, hay que decirlo así de claro. Apuesta por Montero. Hay el irónico que dice que apuesta por Montero porque así en el divorcio le tocará pagar menos pensión, en fin. Saben que este país somos unos cachondos. Pero la realidad es esa. Y al final Podemos se está convirtiendo en la clave del PSOE. Porque es quien está definiendo cómo va el gobierno. Si Podemos estalla del gobierno, se divide entre la facción de Yolanda Díaz y la facción de Montero, parece claro que la facción de Yolanda Díaz se quedará en el gobierno, pero parece claro que no se aprobaría ninguna ley hasta final de legislatura. Pueden imaginarse que por mucho que sumes a Bildu, a Esquerra y a todos los que quieras, a los raritos del Parlamento, pues no acabas sumando, sin la mano de Podemos. Con lo cual Sánchez sabe que no puede cortar ese hilo, porque lo que no puede tener Sánchez, que es lo que le está garantizando el poder actual dentro del gobierno y en su relación, en su guerra con el partido, es que controla el Congreso. E Iglesias, que va de listo, que a veces, lo hemos dicho, va de demasiado listo, y con todo el respeto, Pablo, ay, que despabilado tampoco eres tanto, pero bueno, mala hostia tienes, pero espabilado tampoco pareces mucho en la realidad. Luego cuando sales en la tele vas de muy listillo y con la lengua muy viperina. Suponemos la práctica de usar la lengua es lo que te permite esas acciones tan nocivas para la democracia. ¿Pero dónde íbamos? Parece claro que Podemos no se da cuenta de que ellos son la llave del gobierno. Porque si se dieran cuenta, forzarían las máquinas todavía mucho más. Porque fíjense, aquí hay partidos que se están forrando. En leyes, en recursos, etcétera. Hablamos obviamente de Esquerra Republicana y Bildu. ¿Y ustedes ven a Podemos forrarse en algo? ¿No? Nos recuerda a nosotros, a la Esquerra Republicana de toda la vida en Cataluña, aquellos que se les llamaban los tontos útiles, que hacían lo que les decían solo por la satisfacción de a lo mejor tener una dirección general, por decir algo, de la Generalitat, y ya pensaban que eran Dios. Podemos tiene los ministerios que tiene, pero tiene la llave del gobierno, y los tratan de tontos, y ellos aceptan todo. Recordemos, con la ley del CSI, que salió a darle un abrazo prácticamente en aquella campaña de victimismo el señor Sánchez a la señorita Montero respondió con ese tuit diciendo: ¡hoy! ¡Qué buena es Begoña Gómez, la mujer de Sánchez, cuando la atacan! Unos descerebrados, también hay que decirlo así de claro. Y se creyó que ¡hoy! ¡Qué tierno es Sánchez! Y Sánchez, a los 10 minutos, que no vamos a aprobar la ley trans porque es una barbaridad. Y la otra se queda con la cara de tonta. Tampoco es que tenga muchas más, seamos sinceros. Y esa es la realidad. Podemos tiene la llave del gobierno y no lo sabe. Y ahí demuestra que su capacidad política es cada vez más reducida. Y más teniendo en cuenta un presidente que deja muy en claro, como ha dicho hoy, que él está para salir en los libros de historia, para salir como el que sumó al señor aquel que se murió en la cama tras 39, 49, 59, 69, 75, tras todos esos años donde ni Dios, y en España hay que decirlo así de claro, hizo nada o casi nada por moverlo de la silla. Alguno dirá, sí, había aquellos, al principio los maquis, luego aquellos de los comunistas y tal. Seamos sinceros, si hasta el Partido Comunista cuando hubo las elecciones democráticas quedó donde quedó. Se movieron, claro que sí, un poco más que otros, pero tampoco se piensen que muchos movieron un dedo. Este país, lo hemos dicho en muchas ocasiones, es el país del seguidismo. Hasta que te echan, claro, o te mueres, como aquel señor en la cama, luego tienen que descamarte al cabo de 40 años para hacerse sentir héroes. Hablamos obviamente del señor Pedro Sánchez. La realidad es la que es.
Los políticos quieren vivir más de cosas para sentirse en la historia que de atender los problemas reales de los ciudadanos. Y eso se acaba convirtiendo en un problema grave. Porque de estrategia, poca, muy poca, cero. Y de estrategia pensando en los ciudadanos, todavía menor. Y tenemos un ejemplo claro en eso cuando hablamos nosotros de catalanizar la política española en lo que está sucediendo en el independentismo. Echen una mirada atrás. Hemos dicho que hoy vamos a hacer un poco de reflexión. Lo que decíamos antes, hace 40 años, 30 años, ciu. Esquerra a punto casi de extinguirse en algunas elecciones. Apostó un poco por el independentismo. Aquel Carot, quien conozco un poco la historia de Cataluña, consiguió los mejores resultados, que por cierto no han sido los de ahora, sino fueron aquellos. Pero no consiguió nada. Bueno, sí, se puso una coronita en un viaje, haciendo el tonto, le cayó una bronca de narices en aquel gobierno tripartito. Y la realidad es que algunos se han dado cuenta de que esto de la política, lamentablemente, no es servir a los ciudadanos, sino es un negocio. Y obviamente, en eso, en Cataluña fueron los primeros en darse cuenta. Nunca supieron gestionar negocios de otros, así fue la economía de Cataluña y así ha acabado la economía actual porque pensaban que los negocios es como la política. Y ahora tenemos al señor Puigdemont, a los que algunos decían hace días, no, este va a volver a Cataluña, nosotros estamos en Bruselas y hacíamos la broma que lo íbamos a meter en la maleta para que saliera con la peluca y tal, hubiera pesado mucho, se ha engordado el señor, seamos sinceros, en Bruselas, con lo cual, ¿qué quieren que les diga? Parece que no iba a caber en nuestra maleta. Y la realidad es que él sabe que si vuelve, se acaba. Ahora nos hará quedar mal y volverá mañana, porque él sabe que solo tiene dos caminos. Bueno, uno sí que es volver, como vamos a explicar. Hacerse el mártir, siguiendo el modelo de Montero, o atacando a Esquerra diciendo que no son independentistas. Con la enfermedad absoluta de la sociedad catalana, pues ¿qué quieren que les diga? Seguramente Puigdemont, que es consciente, porque tampoco es idiota, como tampoco lo es Sánchez, pensará que mejor, no más riesgo, hacerme la víctima, que a lo mejor me dejan tirado y me pudro 20 años en la cárcel, porque los amigos de Esquerra no quieren hacer nada por mí. Con lo cual apuesto por tirar de la guerra a ver cuántos tontos siguen dándome la razón, me mantienen en el cargo de eurodiputado o me envían dinerito para seguir engordando como un cerdito hasta que llegue la Navidad. Y esa es la realidad. Pasará, y ya está pasando, a ser un personaje secundario en este vodevil de la política española, a no pintar nada y a que cada vez menos gente le haga caso. Porque seguramente una de las cuestiones fundamentales de esta gente que busca solo convencer y no generar confianza es que necesitan el escenario para hacerse los importantes. Necesitan salir en la historia, como dice Sánchez, necesitan gestionar su imagen porque han perdido los pies y los han alejado del suelo. Porque si tuvieran cualquiera de ellos los pies en los suelos, verían con suma tristeza que, por ejemplo, los concursos han aumentado un 80% en España, que la economía va de un desastre. Nosotros ya hemos explicado que el problema lo vamos a tener en enero, con la cuesta de enero, ya veremos cuántos aguantan la subida, porque el consumo, que debería ser ahora un elemento fundamental, no está ni se le espera. Esa es la realidad. Ves las cifras económicas de este país, las macrocifras, y se te cae la cara de vergüenza. Lo hemos dicho en muchas ocasiones, estamos a la cola de Europa en todo, a pesar de que luego sale la Yolanda Díaz y dice que tenemos los mejores datos, y luego resulta que somos los peores en paro juvenil. Suponemos la culpa debe ser de Aznar o de Rajoy, porque la otra clave es que la autocrítica ni existe y tampoco se le espera en este gobierno. Y al final da la sensación extraña de que todos están pendientes de que pase algo para poder subirse a la ola y decir qué buenos que somos.
Y aquí viene una de las grandes dudas existenciales, y saltamos al internacional, ya al mundo internacional, que es que hemos llegado a una situación en el mundo global donde, ¿saben aquello de los cisnes negros? Que son aquellas situaciones que nadie espere que de golpe cambian toda la partida. Un cisne negro clarísimo, obviamente, es la pandemia, con la concatenación seguramente de errores de muchos gobiernos, por no quedarse atrás, por no ejercer liderazgo seguramente, por no decir, oiga, yo paro aquí, yo me bajo aquí, que provoca que situaciones que en principio podrían parecer nada, se conviertan en algo explosivo. Y de que de esas explosiones la cintura para moverse sea la que te haga salvar o generar cierto liderazgo que no tienes. Y esto viene a cuento de estas manifestaciones en China, que vamos comentando los últimos días, contra la implantación cero del COVID, cuando han subido nuevamente los casos, y la respuesta de los ciudadanos en una sociedad bien cerrada, vamos a decirlo así de claro, aunque mucho más abierta, como decíamos los que hemos estado en China lo sabemos, que obviamente de lo que pueda parecer, pues una sociedad todavía controlada obviamente por el Estado y obviamente por los cuerpos policiales o el ejército. Pero precisamente en esas sociedades tan controladas es donde pueden saltar las sorpresas. No decimos que vaya a pasar nada en China, obviamente, pero fíjense la situación. ¿A alguien se le hubiera imaginado en el lejano Tiananmen que pasaría algo? Hombre, con todo el respeto, los que conocemos aquellos tiempos, pues pensamos que lo lógico era que fuera aplastado. Así fue. ¿Alguien dijo algo? Sí, hubo 4 manifestaciones y poco más. Pero en un momento como el actual, donde la información corre a raudales, hemos dicho siempre que la clave de este momento de la historia es la información. Nada más que la información. La información corre a raudales, no necesariamente de forma internacional, que aquí algunos se equivocan, que piensan que por salir más en la BBC movilizas más gente. No. Movilizas, si sales en la BBC, que se lo digan a las iraníes, movilizas a las señoras estas que se cortaban un mechón de pelo haciendo el gilipollas. Pero no movilizas a la gente dentro, que como pasa en Irán, sigue movilizándose con mucha fuerza. También por agentes externos, nadie lo va a negar. Y en el caso de China estamos en lo mismo. Las sociedades hipermaduras, como podían ser en ese sentido social, hablamos, como la China, no responde a artificios externos. Le da igual que salga en la BBC o salga en la CNN. No es como las sociedades más adoctrinadas europeas que lo necesitan. Recuerden los movimientos, por ejemplo, el independentismo catalán, que su única obsesión era salir en la CNN y en la BBC. Nosotros recuerden que nos entrevistó la BBC de aquellas, y tampoco es que fuera muy espabilado el señor, pero bueno, era un corresponsal de guerra, imagínense, lo habían enviado aquí, debía pensar que las Ramblas iban a llegar los tanques, porque estaba emocionado. Pero la realidad es que al final los que decidimos, y esto es lo importante en las cosas, señores políticos, somos los ciudadanos. A veces una vez cada 4 años, a veces una cada lo que sea, pero cuando al final estamos muy cabreados, en un momento donde la información corre a gran velocidad, los resultados nunca se pueden saber. Y los cisnes negros, que pueden ser grandes momentos o grandes situaciones, nunca se pueden prever. Es como aquello hemos dicho alguna vez, las grandes nevadas en Barcelona nunca se pueden prever. Pues estamos en una situación parecida. Está claro que la tendencia es la que es, y también está claro que algunos políticos, y estamos pensando obviamente, y lo decimos sin ningún rubor, el Partido Popular de Feijóo debería empezar a plantearse si ellos quieren convencer a los ciudadanos o quieren generar confianza de que el país puede ir mejor. Nosotros lo tendríamos muy claro. Obviamente no nos pagan una botellita de Ribeira Sacra, este consejo se lo regalamos, pero deberían empezar a reflexionar sobre eso. No quiere decir no ser moderados, pero sí que quiere decir hacer pensar a la gente y hacer reflexionar a la gente, porque al final
La gente no es como hace 50 años. La gente tiene la capacidad de pensar, de informarse, y solo hay que ponerle la información para que ellos decidan exactamente qué van a hacer o qué no van a hacer. Les decíamos, hoy iba a ser un día hiperteórico, a lo mejor algunos se ha aburrido muchísimo con el programa, lo lamentamos, hemos hecho algún chascarrillo para intentar quitarnos de la parte teórica del día. Mañana nos vamos a Madrid, esta semana decíamos que iba a ser un poco rara, nos vamos a Madrid mañana pasado, luego nos vamos de movilidad toda la semana, hasta mediados de semana, que aparte es la mega semana del puente, que intentaremos estar porque estamos de vuelta, y luego nos vamos por las Alemanias, en fin, se nos complica un poco los días. Nos decían hoy que parece que hacemos muchas cosas, nos recordaba una persona a la que admiramos, una vez que le preguntamos, creo que le hemos explicado esta anécdota, cómo es que hacía tantas cosas, y nos decía, es que todas las hago mal. Pues miren, a mí esa frase me pareció muy acertada. Yo realmente cada vez me da sensación, y lo he comentado hoy en redes, de que el tiempo va súper veloz. Yo pienso que hemos acabado el programa de la tarde hace un ratito, ha dado tiempo a nada, reconozco que he visto el partido de fútbol, he cenado y poco más, y la sensación es a que todo va de una velocidad súper veloz. Supongo es que nos hacemos mayores y tenemos el cerebro a una velocidad excelsa. No les vamos a aburrir más por esta noche. Tienen el Patreon, canal La Transferencia, mañana ya desde Madrid, y como siempre, simplemente seguimos.